Digo, bienvenidas a todas, las mamás, los papás que nos acompañan. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y desde España con Elizabeth Sadurní, que ahorita se va a presentar con nosotros. Yo nada más hago un poquito la introducción. Bienvenidos a nuestra plática de Ideando con Familias. Y pues que obviamente en Idea Educativa estamos promoviendo precisamente el trabajo, la prevención, la red de apoyo, el cuidarnos, ¿no? El apuntar obviamente a una convivencia consciente y precisamente pues con una red de apoyo maravillosa con Elizabeth que se reúne hoy con nosotras presentando pues su propuesta, su taller de madres perfectamente imperfectas. Y bueno, pues bienvenidas. Y también nos va a hacer la presentación de su método CLIC, que está maravilloso. Digo, ya ustedes saben que en Idea Educativa trabajamos apuntando a la prevención en la parte emocional, en el aprendizaje, en el crecimiento obviamente emocional. Y aquí estamos hoy con Elizabeth. Eli, por favor, preséntate tú misma, que es un gusto tenerte aquí con nosotras. Bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches para mí. Para vosotras, buenas tardes. La verdad es que aquí son las 12 de la noche y normalmente a estas horas estoy durmiendo. O sea que si en algún momento me veis un poquillo ahí lenta, tiene que ver con eso. Pero sí que es verdad que me comentó Gaby que bueno, que sería interesante que pudiera dirigirme a vosotras en algún horario en el que os sea cómodo y lo dicen que lo hago encantada. O sea, así que ah, nada, me alegro mucho de que estéis todos por aquí, todas por aquí. Veo que por aquí ya me han saludado un par de mamis. Jessica, que tiene una niña de 16 años, Ximena, o sea que estás entretenida. Y Brenda Medina, que tiene un hijo que se llama Maximiliano de 10 años. Bueno, yo me voy a presentar, Nayeli ahora pone que tiene una de 3. Yo me voy a presentar un poquito, ¿vale? Bueno, yo me llamo Elizabeth Sadurní Moreta, soy española de Barcelona, bueno, de un pueblito que queda muy cerca de Barcelona. Tengo 2 hijos de 14 y 12 años, que de hecho, bueno, el mes que viene, en breve, van a cumplir 15 y 13. Coincidió además que nacieron el mismo día, o sea que yo hago un cumpleaños, un 2 en uno. Entonces, muy brevemente, porque tampoco queremos que se alargue mucho la charla, yo soy de formación arquitecta. Durante 20 y pico de años he tenido mi propio estudio con mi marido, que también era mi socio y padre de mis hijos. Y bueno, y pasamos una época bastante complicada, una crisis que yo creo que también llegó allí a México, ¿no? Pero la crisis de la construcción, con toda la movida del año 2008, 10, 12, ¿no? Bueno, pues nosotros en nuestro caso, en el 2012, después de mucho apostar por la empresa, tuvimos una crisis importante, tuvimos que cerrar el despacho y bueno, nos dimos cuenta que debíamos muchísimo dinero y nos tuvimos que mudar a casa de mi madre para poder tirar para adelante, pero no teníamos ni para pagar un alquiler. Entonces, todo esto me pasó cuando mis hijos tenían 3 y 1 año, justo recién cumplidos. Entonces, bueno, fue una época muy dura en la que hubo mucho aprendizaje también, suele pasar, y, y lo tiramos para adelante después de varios años, con mucho esfuerzo y mucho cansancio, ¿no? Pero conseguimos salir de allí y bueno, nos hicimos una casa, que era un proyecto que estaba allí hacía tiempo pendiente. Y la verdad es que cuando todo se arregló, a mí me cogió lo que yo llamo la resaca, no sé si le llamáis ahí a resaca también, después de una noche un poco loca, sobre todo con mucho alcohol, pues a mí me cogió lo que fue la resaca y después de un tiempo, bueno, fui capaz de levantar la mano y decir, necesito parar, ¿no? Entonces, bueno, paré para concederme una pausa porque estaba muy, muy agotada y muy cansada. En todos estos años también, yo desde que fui madre me empecé a formar en temas de crianza, de educación emocional y luego también pues empecé yo
investigar en mí, ¿no? A entrar en el mundo del autoconocimiento, he hecho terapias de varios tipos, me he formado en coaching, en facilitación sistémica, en una serie de cosas, siempre con un interés genuino por ser la mejor versión de madre y de persona que pudiera ser, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que sí que quería ser una madre perfecta, ¿no? Y entonces pues me obsesionaba con intentar hacerlo súper bien y no sé qué, pero claro, yo tampoco estaba bien, estaba viviendo unas circunstancias muy complejas y, y entonces me di cuenta que al final todo pasaba por mí, es decir, cuanto mejor estuviera yo, mejor estarían ellos. Y hice un clic, que por eso de ahí viene el famoso método clic del que os hablaré hoy, en el sentido que me di cuenta de que no se trataba de ser perfecta. De hecho, eso no es posible y ni siquiera deseable, creo, ¿no? Yo creo que nadie quiere una mamá perfecta, sino que se trataba de ser nuestra mejor versión posible en función de nuestras circunstancias, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, yo hace mucho tiempo que apuesto por eso. Entonces, en esa pausa decidí pues hacer un cambio radical en mi vida, profesionalmente hablando, y empecé, me apasionan los cuentos, empecé como a investigar y nació este proyecto que se llama Madres Perfectamente Imperfectas, donde mi mensaje principal es que empieces por ti. Todo aquello que queramos arreglar en el mundo, desde nuestros hijos, nuestra familia, en el trabajo, si una apuesta por una misma y invierte en ella, si tú inviertes en ti, lo de alrededor se va recolocando. Pero es importante. Entonces, bueno, un poco esta es mi historia, un poco resumida, Eli, pero yo te voy a resumir así, además que tienes una historia ahí de vida maravillosa, como una arquitecta de profesión y mamá de vocación, ¿no? Como todas las estamos aquí conectadas, ¿no? De que tenemos pues una profesión, un caminar de trabajo y una experiencia, pero creo que estamos aquí con esta, pues de ser mamás buscando, ¿no? Estar con nuestros hijos conectados y justo es esto, ¿no? Que nos mm, lo traes el día de hoy muy fresco para darnos estrategias. Gracias, Eli. Adelante. sí, al final una de las cosas bueno, transmito, luego al final os explicaré un curso que tengo online, que si alguien está interesado os daré 4 pinceladas, pero uno de los mensajes, el mensaje principal es empieza por ti, a partir de ahí es cuídate para poder cuidar, predica con el ejemplo, ¿no? Y yo me di cuenta de que, bueno, con 40 y pico de años estaba como en una rueda de hámster en el que tampoco me sentía bien. No ha sido fácil el proceso de cambio, porque cambiaba absolutamente de sector, de profesión, de muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que una cosa que yo ya creo firmemente es que hay una frase muy famosa de que tus hijos eh, aprenden aquello que vieron cuando tú no les estabas enseñando nada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les estoy enseñando a mis hijos que con 40 y pico de años y aparentemente con todo fantásticamente montado y arreglado después de aquellos años difíciles, decidí que quería hacer un cambio, emprender, hacer un nuevo camino relacionado más con mi verdadera vocación, etcétera, ¿no? Y eso es lo que les estoy enseñando cada día, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poco de eso. Entonces, bueno, no quiero alargarme mucho más. Os voy a compartir pantalla para empezar a hablaros un poquito del método CLIC, eh, que básicamente, antes de empezar, es lo que os decía, ¿no? Yo creo que todas nosotras en un momento dado de nuestra vida o varios momentos de nuestra vida hemos hecho un clic en algo, ¿no? Es un clic el día que te das cuenta, yo qué sé, de que esa persona, tu pareja, por ejemplo, es la pareja, o un clic el día que en alguna relación con un familiar o con un amigo sucede algo que te das cuenta que hay un antes y un después, o con los niños. O sea, realmente eh, a veces pasan cosas o sentimos cosas que hacen que nos demos cuenta de algo, ¿no? Entonces, yo le llamo a este método CLIC, porque me sirve también como norma mnemotécnica, ¿no? Para acordarme de un poquito cuáles son los pasos para mejorar en la vida en general, ¿vale? Ahora, cuando os hable de ello, podemos hablar de cosas que nos preocupan en sentido negativo, pero también de cosas que existen en nuestra vida que nos gustan y que nos gustaría potenciar, ¿vale? Sirve para ambos casos. Igual hoy pongo más ejemplos de lo negativo, porque a veces es lo que suele preocuparnos más,
pero sería válido para todo, ¿vale? Y es como una especie, yo muchas veces digo que son como capas de cebolla, ¿no? El aprendizaje en la vida, ¿no? Eso vale, tú parece que ya tienes como asumido una serie de cosas y luego de repente al cabo de un tiempo te vuelven a aparecer, pero igual con menos intensidad, etcétera. Entonces, un poco este método con estos pasos nos ayudan a recordar, esperar un momentito que estoy compartiendo pantalla, nos ayudan a recordar qué es lo que, cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Entonces, yo ahora os pediría y te pediría, Gaby, por favor, que tú me lo compartas en voz alta, porque yo con la presentación no veo el chat. En Claro, un momento dado os voy a hacer alguna pregunta que si me podéis contestar, lo primero que os pase por la cabeza, no pasa nada, pues sería fantástico. Con lo cual, bueno, el método CLIC es lo que os he explicado y son 5 pasos para conectar contigo. En el dibujito veréis que la C te lleva a la L a la I, la C a la K, pero luego vuelves a la C, ¿no? Y eso es un poco eh, lo que os estaba diciendo de que perdón, ahora ya me he saltado. Ahora, paso 1. Bueno, el paso 1 es la C de conciencia, ¿vale? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que la toma de conciencia es algo absolutamente necesario para cualquier cosa, para que pase cualquier cosa, ¿no? Con lo cual es lo que digo, que lo primero siempre es ver, da igual lo que veas, ¿vale? Si lo que ves no te gusta, te desagrada, te asusta, te, te hace sentir mal, eh, bueno, se puede entender, pero en cualquier caso, verlo ya es un súper paso, ¿vale? Porque si aquello que no vemos, aquello de lo que no tenemos conciencia, no se puede cambiar. Entonces, tomar conciencia de algo que, como pongo aquí, me preocupa o me interesa o me frustra, ¿vale? O te hace sentir mal o te gusta, ¿no? Por eso decía, no sé, a lo mejor resulta que una cosa que te gusta, tomas conciencia de que te gusta, pues tomarte 5 minutos de calma con un café antes de empezar a trabajar. Bueno, pues a partir de ahí podemos tirar del hilo con el método CLIC para ver eso que te aporta y que te gusta, cómo puedes mejorarlo, mayorizarlo, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahora os pediría, ¿no? Como ejercicio, que lo podéis hacer luego con calma cuando acabe la charla, otro día, lo que sea, pero que si hicierais una pequeñita lista, ahora os pediría que en el chat me pongáis el primero que os venga a la cabeza, ¿no? Pero que os hagáis una lista con esas cosas que has visto y que o te chirrían, o te preocupan, o te tienen con insomnio por las noches, o que te hacen sonreír. Pero hoy igual, para poder avanzar con la charla, vamos a hablar un poco más de lo negativo porque es lo que nos va a hacer a lo mejor sentir un poquito mejor, ¿no? Cuando acabemos. Entonces, no sé si me podéis compartir lo primero que os venga a la cabeza, ¿vale? Desde, yo qué sé, me preocupa mi sobrepeso de 20 kilos, que yo los he tenido, me ha preocupado, ahora no son 20, son un poco menos, pero bueno, alguno hay. Yo qué sé, me frustra que hasta que no grito por las noches mis hijos no reaccionan y no me hacen caso. O, o me interesa profundizar en la crianza consciente. Es que lo que os salga. No sé si tienes alguno por ahí, Gaby. pues no se animan las mamás a escribirnos, pero yo creo que voy a ser portavoz ahí. Mire, ya aparecieron, ya. Digo que las mamás se animen, no vamos a dar nombres, no se preocupen, pero creo que es esto, ¿no? Precisamente que tiene que ver con la crianza, con el acompañamiento con los niños, ¿no? Nos comentan por ahí una de las inquietudes o de las preocupaciones es que mi pequeño se enferme y no tener solvencia económica, las enfermedades, la salud emocional de nuestros hijos, por ejemplo. Ajá, Sí, sí. muy bien. Vale. Y la economía. Vale. Bueno, ahora mientras vamos hablando, seguramente me irán surgiendo ejemplos, los vuestros, los míos, ¿vale? Luego al final de la charla abriremos los micros por si alguna quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta, ¿vale? Claro, por ahí Bueno, también pues se anima a
comentarnos que, pues, la frustración que tenemos cuando no terminamos con nuestras actividades, ¿no? El día a día se acumula todo y de pronto no nos da el tiempo, no hay tiempo que alcance, ¿no? Por ejemplo, o por ahí nos comentan, ¿no? El tomar conciencia o sea, estamos tomando conciencia de lo mucho que puede preocupar, pues, el no dedicarle el suficiente tiempo a los hijos, o cuando nuestros hijos nos dicen que no los entendemos, ¿no? Ah, Factor bueno, tiempo, factor, eh, conexión emocional. Y digo, yo aquí también comentando, digo, ya había platicado también con Eli de su propuesta de clic que es una palabra maravillosa, ¿no? El clic, la conexión emocional, ¿no? Adelante. sí. Es que tiene su juego lo del clic, ¿no? Porque realmente es lo de, por eso también 5 pasos para conectar contigo. Primero, para conectar con los demás, primero tenemos que conectar con nosotros, porque si no, es muy, muy complicado, ¿no? Si todos nos vamos relacionando con nuestra armadura, pues es difícil como que haya una conexión real y profunda, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, habéis visto cosas, ¿no? Son todas estas que acabamos de oír, eh, que os interesa o os preocupa. Así que pasamos como al paso 2 y el siguiente paso para mí es súper importante, que es la L de ligereza, ¿vale? Es en plan, oye, vale, lo has visto. Puede ser preocupante, evidentemente, ¿eh? O sea, temas económicos, de salud, la frustración de, no sé si allí usáis la expresión no me da la vida, que has dicho no me da el tiempo. Aquí mucha gente usa no me da la vida. Yo esto antes lo decía mucho y hubo un momento que decidí no decirlo más porque qué expresión más dura, ¿no? ¿Cómo que no te da la vida? La vida da para lo que da. Y a lo mejor lo que tienes que hacer es decidir para qué quieres que te dé, ¿no? Y muchas veces tenemos que aprender también a soltar, ¿no? Entonces, la L de ligereza yo la recomiendo y creo que es súper importante dentro de este proceso que hablamos del método CLIC, ¿vale? Porque sea lo que has visto, no es tan grave y tampoco tan maravilloso, en el sentido de que, a ver, hay que felicitarse porque lo has visto y es lo que explicábamos antes. Hasta que no hay la toma de conciencia no hay cambios. Y a partir de ahí, ligereza en el sentido de no nos vayamos a fustigar, no empecemos con la culpa, que no hay una sola madre que yo haya conocido en mi vida que no haya sentido culpa a menudo, ¿vale? Es en plan, vale, igual lo que hemos visto está mal o nos gustaría hacerlo de otra manera o nos parece que no podemos hacer nada, ¿vale? Pero la ligereza es importante para no sobrecargarnos más de lo necesario. Estamos aquí, estáis en esta charla, estáis interesados en hacer cosas interesadas para hacer cosas en mejorar. Bueno, pues eso ya es suficiente de momento y luego poco a poco las cosas irán mejorando. Entonces, bueno, dentro de la ligereza, cuando tú ves aquello, ¿qué sientes al verlo? ¿No? Pues eso, culpa, frustración, satisfacción, cuando hablamos de cosas positivas, ¿no? Entonces, bueno, pues tú misma lo has dicho, ¿no, Gaby? Frustración porque no te da el tiempo de todo lo que querrías hacer. O, o seguramente también frustración o incluso rabia. em, y culpa cuando sientes que no le dedicas suficiente tiempo a tus hijos o cuando te dicen que no les entiendes, ¿no? Que seguramente eso ya tiene que ver con perfiles un poco más adolescentes, ¿no? O, o, ¿cómo se llama esto? Cuando te sientes impotente ante una situación de salud o económica, ¿no? Entonces, bueno, aquello que sientas, ¿vale? Yo creo que es súper importante que lo sientas de verdad, no huyas de ese sentimiento. Las emociones, al final, hay muchas y si nos formamos un poquito en educación emocional, no se trata de decir positivas y negativas, ¿no? A todo el mundo le gusta sentir alegría. Se trataría más de cómodas e incómodas. La alegría es muy cómoda y la tristeza o el miedo es muy incómodo, pero en cualquier caso todas ellas vienen a traernos información. Entonces, aquello que sientas, acógelo, ¿vale? Acógelo con ligereza, pero permítete sentirlo, sea lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí pasamos al siguiente paso, que es el paso 3 que es la I de indagación, ¿vale? De introspección. Es en plan, ¿qué hay tras eso que hemos visto? ¿Vale? Eh, ¿qué- ¿Por qué te hace sentir así esa situación? Pues em,
A lo mejor, si estamos hablando, por ejemplo, de que un hijo nos dice que no les entendemos o que no le entendemos, pues seguramente tras eso puede ser que haya una incomodidad porque tú, por ejemplo, tampoco te sentiste nunca entendida por parte de tus padres, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, em, tienes que pensar cómo puedes minimizar aquello que no te está gustando de lo que has visto, ¿no? ¿Y para qué te sirve? Si te suma o te resta. O sea, si tú gritas a tus hijos y luego sueles sentir culpa, pues lo primero lo que decía antes era, venga, va, ligereza, ¿vale? En plan, vale, les has gritado, pero hoy te estás conectando a una charla, lo vas a comentar con tu amiga de cómo hacerlo o te vas a leer un libro que creas que te pueda aportar herramientas para ello, ¿no? Entonces es en plan, ¿gritar te suma? No, lo has visto. Te pido que no te fustigues por ello y si ves que no te suma, pues luego pasaremos al siguiente paso, ¿no? Pero te sirve para desahogarte, por ejemplo, ¿no? Gritar en un momento dado nos puede servir para desahogarte, para hacerte, para imponerte en algo que estás pidiendo, pero te hace sentir mal, ¿no? Entonces es en plan, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer para cambiarlo, ¿vale? Y la indagación también tiene que ver por ejemplo, el no dedicarle suficiente tiempo a un hijo es en plan, bueno, pero no le estoy dedicando suficiente tiempo o el tiempo que le estoy dedicando realmente no estoy allí presente, porque al final es importante, evidentemente, estar presente con los hijos en cantidad, pero lo que es más importante es estar en calidad. Entonces, a lo mejor estás menos tiempo, pero si tú estás allí presente, eso cunde. Si estás allí mientras consultas el WhatsApp, pones una lavadora, preparas la cena o lo que sea, ¿vale? Estás pero no estás, con lo cual es este tipo de indagación el que tenemos que hacer para ver de dónde sale ese comportamiento o eso que hemos visto que nos está preocupando, ¿de acuerdo? Si tenéis preguntas, lo que sea, ahora al final no os preocupéis que os daremos paso, ¿vale? Entonces el paso 4 es la C de cambio, ¿vale? Es en plan, vale, ahora sí ya toca, vale, he visto algo, no me fustigo por ello, ¿vale? La ligereza, indago de dónde viene ese comportamiento, esa situación, ¿vale? También con esta incertidumbre económica, por ejemplo, también, ¿no? Hay veces que el miedo a enfermar son este tipo de miedos en los que caemos, pero que no podemos hacer nada para cambiar, porque son preocupaciones, como la propia palabra indica, ¿no? Que es que me ocupo de algo de manera anticipada. O sea, preocuparse de las cosas normalmente no suma mucho, ¿vale? Tenemos un montón de pensamientos al día, no me acuerdo los millones de pensamientos que tenemos, pero de todos ellos acaban pasando, o sea, de las cosas que nos pasan por la cabeza, acaban pasando un 2%. Todo lo demás es ruido, ¿no? Entonces, en esta C de cambio es súper importante entender que solo podemos cambiar aquello en lo que podemos incidir de manera directa. Podemos preocuparnos porque nuestro hijo esté sano, bueno, pero eso es ruido y malestar. Porque al final, ¿qué puedo hacer yo para que mi hijo esté sano? Pues se pueden hacer muchísimas cosas, evidentemente, ¿no? Te puedes preocupar de que se alimente adecuadamente, te puedes preocupar de que descanse las horas necesarias, te puedes preocupar de que tenga contacto con la naturaleza, ¿no? No preocupar, te puedes ocupar de todas esas cosas, porque de esas sí te puedes ocupar, están a tu alcance, ¿vale? Pero hay otras que no. Entonces, respecto por ejemplo, a esta incertidumbre con lo económico, pues bueno, tú puedes intentar ocuparte de ganar un dinero extra o de que te promocionen el trabajo ¿no? Pero tú no puedes incidir en la tesitura general de tu país si hay una inflación o no. Pues un poco se trata de eso, de vamos a buscar dónde podemos introducir el cambio, ¿vale? Esa C de currar, que aquí en España quiere decir trabajar así de manera informal, en plan, me arremango, me voy a poner a currar, ¿no? También de curar, ¿no? Porque a veces eso que nos está pasando tiene que ver con cosas del pasado que hacen que reincidamos en un patrón que no necesariamente
tiene que reproducirse siempre. Si tú lo has visto, ¿vale? Y indagas, puedes llegar a cambiarlo, ¿no? Pero en cualquier caso es la fe de pasar a la acción. Y te haces preguntas como las que podemos por aquí, ¿no? ¿Qué puedes hacer para modificar eso que has visto? ¿No? Entonces, ahí sí que creo que es interesante también en esta fase más de trabajo, ¿no? De acción, es mirar hacia atrás y mirar si hay algo que aceptar o que soltar o que sanar, ¿no? En el sentido de que a veces lo que hay es lo que hay y simplemente el ejercicio es de aceptación. Es decir, pues si tienes un hijo que tiene algún tipo de eh, que me consta que además, si venís por parte de Gaby, pues hay esa posibilidad, ¿no? Que tiene algún tipo de conducta diferente o necesita algún tipo de apoyo para algo, ¿no? Pues a lo mejor lo que hay que hacer es aceptar que tu hijo tiene esa condición. Igual que en un momento dado yo tengo que aceptar que yo tengo un hijo que no comparte cuando no está bien y otro que sí comparte enseguida, ¿no? Entonces, pues con el que no comparte yo pues sufro, ¿no? Porque a veces pienso, igual necesitaría desahogar si no lo hace, ¿no? Pues bueno, pues yo hago un ejercicio de aceptación de que tengo un hijo que es muy reservado, ¿no? Y el soltar y el sanar también tiene que ver con eso, ¿no? Cuando no nos da la vida, es que igual tenemos que soltar algo, ¿vale? Cuando no nos da el tiempo, habrá que priorizar. Y si hay que priorizar la familia o el dinero, evidentemente hay unas necesidades básicas que hay que cubrir y muchas veces pues nos encontramos en circunstancias en las que hay que atender lo básico. Y si atiendes lo básico y eso implica que no puedes dedicarle tanto tiempo a un hijo, por ejemplo, pues no te fustigues, ligereza, porque tú estás haciendo, cubriendo la parte de las necesidades básicas de la necesidad del dinero, la necesidad de una alimentación, de una casa, etcétera, etcétera. Entonces hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, que no me voy a enrollar mucho, pero que va de eso, es en plan, tú tienes que empezar por las necesidades básicas y luego ir subiendo en esa pirámide. Entonces, igual hay que soltar cosas, igual hay que soltar, no lo sé, eso ya dependerá de cada uno de vosotros, ¿no? Ir también en esta fase de cambio, mira hacia adelante y mira si hay algo que cambiar o que hacer, qué acciones puedes hacer, qué plan de acción podrías hacer para cambiar esa situación. Mi hijo no me entiende, ¿no? O yo no entiendo a mi hijo, o eso es lo que me dice él. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? Pues resulta que una de las cosas que se pueden hacer es, pues, formarte, por ejemplo, o informarte. Y entonces hay una cosa que se llama la escucha activa. Muchas veces igual no les entendemos porque no estamos dedicándoles no les estamos escuchando de la manera adecuada, porque no estamos presentes cuando nos comparten, o también porque igual son adolescentes y los adolescentes, ya os digo yo, que neurológicamente, que también he leído un rato sobre eso, su cerebro funciona de otra manera, ¿no? Hay un libro que es muy gracioso que empieza diciendo, de David Bueno, es un nombre que os recomiendo mucho, dice, no le pidas nada a tu hijo adolescente hasta mediodía, por el amor de Dios. O sea, no pretendas que tu hijo, entre que se despierta y mediodía, sea una persona válida para nada, que es cuando encima van al colegio, ¿no? Pero su cerebro está en ebullición y las neuronas se están conectando y reconectando. Y entonces es por eso que a veces están aquí, no sé si tenéis esa expresión, que es empanados, y tú les hablas y no saben, o sea, es como si no, bueno, pues igual no les entendemos porque hay momentos de la vida en que no se les entiende y a lo mejor es porque no estamos escuchándoles de una manera activa, ¿no? Bueno, pues ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer? Y una cosa que también es muy importante en la C de cambio es si necesitas ayuda, ¿vale? Porque una cosa que nos pasa mucho a las mamás es que tenemos un poco esta tendencia de yo puedo con todo, ¿vale? Y hacemos ahí nuestros malabares y por eso no nos da la vida y por eso, ¿no? Y atendemos a la suegra y nos encargamos del regalito de cumpleaños del amigo del niño y nos ocupamos de las cosas de la casa y del médico y de tal y del trabajo y de lo que haga falta, ¿no? Entonces, en plan, oye, está bien parar y decir, ¿podría delegar algo? ¿No? O sea, ¿puedo pedir ayuda? Entonces, en esta fase de cambio, em, es muy importante ver si realmente puede ser ayudada. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que a lo mejor vemos heridas en el pasado que podría ser interesante sanar, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es pedir una ayuda a un terapeuta. Si lo que tienes que hacer es, yo qué sé, mm, quieres perder ese sobrepeso, ¿no? Por ejemplo, que es un, es un tema que a mí
es reincidente porque yo soy muy yo y justamente una de las cosas que he tenido que aceptar es que tengo una enfermedad que se llama hipotiroidismo de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que hace que el metabolismo se ralentice y hay una tendencia a engordar importante. Y esto ha aparecido pues, hace X años en mi vida y yo me he resistido a aceptar esa situación, ¿no? Entonces, pues a lo mejor la ayuda es que te busques una amiga con la que te vas a ir a caminar cada día, o es igual, o 3 días a la semana. O sea, la ayuda no necesariamente tiene que ser algo súper oficial o súper profesional. La ayuda puede ser de tu marido también, de cariño, por favor, una vez a la semana ponles tú a dormir. O no lo sé, ¿vale? Para que yo pueda ver un vídeo, lo que sea, ¿no? Pero hay que aprender a pedir ayuda. Y en esta fe de cambio, pedir ayuda siempre ayuda muchísimo. Y el paso 5 y último, en realidad último no, porque se retroalimenta este ciclo, es la K de Kaizen, ¿vale? No sé si conocéis este concepto, es un concepto japonés que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Significa cambio y Zen significa beneficioso, ¿no? Entonces, el Kaizen es una filosofía que ellos han aplicado, los japoneses, y que bueno, se ha llevado a todas partes luego, pero que se ha aplicado en la empresa especialmente, ¿no? De buscar siempre como esa excelencia, esa pequeña cosita que puede hacer que esto mejore, ¿no? Pero también es aplicable a la vida y al crecimiento personal también, ¿no? Entonces, em, se trata de hacer pequeños pasos que generen una mejora continua, ¿vale? Entonces, volviendo al ejemplo del sobrepeso, no lo sé. Pues a lo mejor no es de repente ponerme a dieta a saco, sino que es decir, oye, pues mira, ¿sabes qué? Voy a quitar el pan de mediodía, me invento, o voy a dejar de tomar alcohol durante la semana y solo lo voy a tomar el fin de semana. Esos son pequeñitos pasos que van a hacer que poco a poco tú vayas instaurando un nuevo estilo de vida en el que no tengas pues esas calorías de más, en este caso concreto, o cuando hablamos de chillar, ¿no? A nuestros hijos, que es algo que yo creo que todas, un momento u otro, hemos perdido los papeles y luego nos hemos sentido mal, pues a lo mejor es, mira, pues el pequeño cambio que voy a hacer es que siempre que esté a punto de chillar me voy a ir corriendo al lavabo, me voy a encerrar y voy a respirar 3 veces y luego volveré a salir. Y no sé, igual vuelves a gritar, pero es muy probable, ya os lo digo yo, porque esto sí que yo lo he practicado, que muchas de las veces ya no necesites gritar, lo harás desde otro sitio, ¿no? Entonces, estos pequeños cambios, ¿vale? De mejora continua son los que hacen que vayamos evolucionando, porque al final la vida es evolución. Y, como no, cuando ya llegamos a este punto del Kaizen de hacer estos pequeñitos pasos, volvemos al hacer del principio, porque en el fondo todo es un ciclo, ¿no? Y en el resumen vuelves a tomar conciencia y tomarás conciencia y dirás, ostras, mira qué bien me ha ido. Decidir que cuando esté con los chicos apague el móvil media hora, por ejemplo. Eso son una nueva toma de conciencia. O mira qué bien me ha ido ir a pasear con mi amiga, que igual no me ha adelgazado, pero me va muy bien para desahogarme, no lo sé. Toma de conciencia. O fíjate qué bien me ha ido darme cuenta que no está en mi mano que mi hijo enferme, más allá de proporcionarle, pues lo que decíamos antes, un descanso, una alimentación, un ejercicio, ¿no? Entonces, en esta nueva toma de conciencia, después de haber hecho ese pequeñito paso, pues veis de nuevo algo que ya no es lo que habíais visto la primera vez, ¿no? Es un poquito evolucionado hacia donde sea. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, con lo cual, C de conciencia, lo primero es ver, haciendo un poco de resumen, L de ligereza, no hay que fustigarse lo que hayamos visto, en el momento en que lo hemos visto y que tenemos la intención de cambiarlo y mejorarlo, pues bienvenido sea, no nos fustiguemos. La I de indagación y de introspección, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué tanto me inquieta, me motiva o me motiva? ¿Vale? La C de cambio, vamos a pasar a la acción, y la K de Kaizen, que es no nos olvidemos de que esto siempre es una vuelta de tuerca más cada vez. ¿De acuerdo? Y bueno, nada, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Eli, muchísimas gracias. Estoy aquí en el chat para que las mamitas
pues aprovechemos, ¿no? Pongamos ahí nuestras preguntas también y poder, pues aprovechar aquí que está Eli y que nos pueda dar también, ¿no? Ampliar alguna información, ¿no? Yo me quedo pensando, Eli, con esto que comentas del método, de todo este proceso de que genera un cambio. Al final me encanta el juego de palabras, ¿no? El clic, o sea, el Mm, hacer precisamente clic, la conexión. Y mucho digo, en IDEA también buscamos esta cuestión de resignificar, ¿no? Conceptos y entre ellos los de la preocupación, ¿no? El que siempre tenemos esta cuestión de estar pensando y preocupadas todo el tiempo en el estrés, el día a día de los hijos y realmente, bueno, buscar más bien hasta con el juego de palabras el prevenir, ¿no? Que preocupar mm. es me ocupo de algo que no sé si va a pasar o no y me estoy ocupando y el prevenir es algo que estoy viendo que puede venir, ¿no? Pero es diferente como esa visión, cómo vamos a resignificar esa postura de lo que es, claro, nos inquieta, y no es decir, no ponerle atención a eso, sino, como bien comentas, ¿no? Conectar, aceptarse, ¿no? Yo estaba tomando nota de estas palabras claves que ibas tú platicándonos, ¿no? Entre esto, la aceptación, ¿no? O sea, hay cosas que no vamos a cambiar, o sea, tampoco venimos al mundo a reestructurar todo, sino a resignificar precisamente y aceptar y saber pedir ayuda, ¿no? En donde no estamos solas, precisamente, pues estas pláticas que suman a la red de apoyo, a pues una comunidad, ¿no? Finalmente estamos criando en comunidad, ¿no? Uno no cría solo a los hijos. Que a veces decimos, yo estoy sola, y no, es de verdad, es que siempre hay una red de apoyo, Sí, la tía, la abuela, la vecina, o sea, siempre estamos buscando, ¿no? Esta parte de criar en comunidad. a mí hay una palabra que me gusta mucho también como preocupar o prevenir, que es sostener, Mm. sostener, ¿no? Que es un po si la separas de esta manera es como tener una ayuda, ¿no? Tener una ayuda. Entonces, las madres sostenemos muchas cosas, muchas, ¿no? Pero hay veces que hay que entender que ese sostén es una red en la que a veces sostenemos nosotras, pero a veces tenemos que ser sostenidas, ¿no? Pues bueno, también es importante, evidentemente, a unos hijos, a unos niños no se les puede pedir según qué tipo de sostén, porque eso es una sobrecarga para ellos. Pero, pero bueno, se puede buscar en la pareja y si no se encuentra allí, se puede buscar en un núcleo, en una comunidad, lo que tú decías, ¿no? Bueno, entonces, realmente es importante sostener, pero yo creo que el tipo de cansancio y de agotamiento que solemos tener las madres tiene que ver con no con sostener una gran carga, sino muchas microcargas y sobre todo durante mucho tiempo, ¿no? Hay un ejercicio que es en plan, a mí no me cuesta nada aguantar este vaso lleno de agua, que ahora no hay, lo voy a poner, ¿vale? No cuesta nada, este vaso no pesa nada, ¿vale? Pero cuando llevo 10 minutos empieza a ser molesto. Y cuando llevas 30 y cuando llevas 2 horas, y al final el vaso no pesa tanto, pero si lo sostienes mucho tiempo en el tiempo, eso te genera una ansiedad, un estrés, una serie de cargas que, que bueno, que hay que aprender a soltar. De hecho, veo que Nayeli pregunta alguna Sí, técnica para justo. soltar. Una técnica. Pues a ver, lo primero es ver qué es aquello que tienes que soltar. Todos llevamos en nuestra mochila piedras, el formato que sean, que en algún momento igual nos hicieron su servicio, pero que a lo mejor ahora ya no es necesario, ¿no? Entonces, lo primero es identificar qué es aquello que quieres soltar, ¿vale? Y cuando lo ves, se puede hacer de muchas maneras. Una es una visualización de decir, vale, o sea, depende un poco de cómo sea cada una. Si estás acostumbrada como a la meditación o a la relajación mediante la respiración, pues puedes hacer una visualización de cojo eso que lo que sea, ¿no? Y lo suelto, y lo puedes soltar en un río y ver cómo se marcha, o lo puedes escribir, y lo puedes poner en un papelito y lo quemas, y sobre todo, a veces es que hay que soltar por pura supervivencia, con lo cual a lo mejor lo que sueltas, pues a lo mejor no va a estar muy bien visto por alguien, o a lo mejor, ¿no? Que no seas, o sea, a veces el qué dirán también nos pesa mucho, ¿no? Pero es perdonarte también, porque es en plan, no puedo con todo, voy a aceptar eso, es un ejercicio de aceptación también, ¿no? Pues a lo mejor yo qué sé, una
personalidad agradadora, ¿no? De estar siempre pendiente de todo el mundo y muy cuidadora y tal, es algo que ha sido necesario en tu vida en un momento dado, pues porque a lo mejor porque ya eres un poco así a nivel de personalidad, pero a lo mejor porque estabas en un entorno en el que necesitabas ser así para recibir un feedback o para lo que sea en un trabajo. Pero igual, oye, pues esta personalidad tan agradadora a lo mejor ahora no hace tanta falta, porque tú ya tienes tu entorno, eres adulta, ¿no? He puesto un ejemplo un poco abstracto, pero es importante porque muchas veces nos olvidamos de que cargamos con muchas cosas que ya no nos hacen falta en la mochila, ¿no? Entonces, la técnica principal es ver aquello que quieres soltar o que deberías soltar, ¿no? Oye, las amigas, no sé, me invento, porque a veces no nos da tiempo ni de verlas, pero, o sea, puede ser muy terapéutico, ver unas amigas y echar unas risas, pero a lo mejor, no sé, ir a las reuniones de vecinos, si lo único que hay es rabia, tensión, me invento, ¿eh? Pues igual hay que soltar eso y a lo mejor y no sé, que me tachen de la vecina o la mamá que no va a buscar a su hijo. Bueno, a lo mejor hay que soltar, ir a buscar a mi hijo al entrenamiento porque eso me va a dar tiempo para, o para mí para cargar pilas, o para estar luego con él realmente estando con él y no haciendo mil cosas a la vez, etcétera. Entonces, Mm. A mí se me ocurre y esto que comentas, ¿no? Efectivamente, en la introspección, ¿no? Preguntarnos, y con el ejemplo de tu vaso que pones, ¿por qué sostengo este vaso? ¿No? dime. Desde ahí, ¿y por qué sostengo este vaso hoy? ¿No? Y también, bueno, a mí me encanta también esta pregunta que luego, pues a veces preguntamos como mamás a los niños, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Y por qué no me hiciste caso? ¿Y por qué el otro? Y en realidad es preguntar a veces también, ¿para qué haces eso? Sí, O sea, la pregunta del, en vez del por qué al para qué nos ayuda también a soltar, a relajar, a entender, ¿no? Yo creo que eso es también parte de lo que totalmente. comentas, ¿no? De la introspección, de podernos saber cuándo soltar y cuándo tejer red de apoyo, ¿no? Yo creo Mm, que es esto también. sí, el para qué hago esto es algo muy enriquecedor, es una pregunta muy de coaching, pero es en plan, no sé, ir de bólido para llegar a un sitio, para conseguir. Muchas veces hacemos el para qué es para que los demás me quieran, me atiendan, me tengan en consideración, ¿no? Entonces, bueno, al final mm, hay que trabajar mucho más en querernos nosotras directamente, ¿no? Intentar buscar por ahí, ¿no? O es igual, ¿eh? O aprobación o reconocimiento. Bueno, no sé si alguna de vosotras quiere hacer alguna aportación. Si queréis, bueno, os puedo explicar un poquito por encima dentro de lo que es mi proyecto, pero sí quería saber si había alguna cosita más antes de explicaros esto. Llevamos 45 minutos, que era un poco el objetivo. Eh, Si se si van nos queréis- animando, nos van escribiendo más preguntas mientras Eli nos haces tu Vale, presentación también, ¿no? De tu bueno. proyecto. Pues bueno, Adelante. dentro de mi proyecto de Madres Perfectamente Imperfectas os podéis meter en la web y de hecho estoy en Instagram. Yo ya os he dicho antes que soy una apasionada de los cuentos como herramienta maravillosa para transmitir a los niños un montón de valores, conceptos, para trabajar temas como las emociones, para los o sea, realmente hay verdaderas joyas y yo prescribo cuentos en vez de hacer recetas, como si fuera un médico, pues siempre voy diciendo, ¿no? Cuando me viene alguna mamá o alguna amiga, en plan, oye, que estoy preocupada porque, yo qué sé, pues porque el chaval tiene celos del hermano o es igual, o quiero hablar, o tiene miedo a la oscuridad, miedos, es igual, lo que sea, siempre hay un cuento como mínimo. Entonces, si alguna me quiere preguntar alguna vez por qué podría leer para ayudarle en, yo encantada, ¿vale? Entonces, tengo dos cuentas en Instagram, una se llama Cuento Te Cuento, que, que es sobre libros, ¿vale? Cuentos y libros enriquecedores para lo que sea, ¿vale? Para trabajar con los chicos, también para hablar de temas como la sexualidad o como, bueno, o la espiritualidad o
O sea, también los hay divulgativos y muy bonitos. Y otros que son simplemente joyas y ya está, ¿eh? No siempre tienen como un trasfondo. Y luego la otra cuenta de Instagram, que es Elizabeth Sadurní Moreta, que es así que tiene que ver más con madres perfectamente imperfectas y que ahora os voy a compartir, os voy a explicar un... Yo hago acompañamiento personalizado en... Ay, espera, sí. A ver si consigo, porque ahora se me ha quedado aquí. Yo hago acompañamiento personalizado a madres en sesiones individuales, pero también tengo un curso online. A ver, no me está haciendo caso, perdonad un momentito, ¿eh? Estáis viendo la pantalla como con esto del método clic, ¿no? Sí. Yo querría, espérate, una lectura. No estoy consiguiendo ver lo que quiero ver. Disculpadme un momento. Lo voy a buscar sin No compartir. te preocupes, Eli, yo aprovecho esta pausa en lo que buscas para invitar a las mamás precisamente a seguirte como comentas en redes. Eli trabaja con la cuestión de los cuentos, hace unas recomendaciones maravillosas de literatura para niños de diferentes edades y ha participado también en varios proyectos, ¿no? Y por ahí sé que tiene en el tintero, no sé cómo vas también en este tema, pero ya trae por ahí una publicación de un libro y Bueno, la verdad es que ahí vamos. muy movida en este tema de los cuentos, ¿no? Que son muy, muy sanadores, muy terapéuticos también, Vale. ¿no? Entonces también para... Vale, creo que ahora ya lo tengo. Bueno, os voy a hablar de un curso online, ¿vale? Que, que tengo, que suelo sacar un par de veces al año, ahora en otoño y luego más o menos en primavera, que le llamo Kit Esencial para MPIs, ¿vale? Para madres perfectamente imperfectas, cuyo mensaje es un poco el que os he dicho antes, de empieza por ti, ¿vale? Entonces, este curso consiste yo os hago una... Ah, bueno, perdón, se llama kit esencial porque va de eso, ¿no? De igual que un kit de supervivencia, es un poco lo que yo considero que nunca tendríamos que perder de vista para estar bien con nosotras mismas, ¿no? Entonces, está como centrado en tres bloques. Yo tengo siempre, bueno, hay unas preguntas previas, etcétera, y hago una sesión individual con vosotras. Luego hay 8 módulos que se hacen online en directo, en los que yo hago una parte de teoría tipo como una charla como la que estamos haciendo ahora, y luego hay una parte de ejercicios en el mismo momento y luego un compartir también con las compañeras, ¿vale? Son grupos pequeñitos y esto se hace durante 8 semanas seguidas y luego ya hay una sesión individual de cierre con cada una de las mamás, ¿vale? Entonces, bueno, un poco por encima os voy a explicar, ¿no? Que tiene que ver un poco también con lo que os explicaba el método CLIP, ¿no? Que es, bueno, hay una primera fase que yo le llamo la fase de ver, ¿no? Es un plan, yo siempre pregunto por ahí en una charla, ¿vale? ¿Quién quiere que sus hijos tengan una autoestima saludable, que tengan educación emocional y una buena comunicación, ¿no? Y no hay nadie que no levante la mano, todas levantamos la mano, ¿no? Entonces, mi pregunta es, vale, ¿y tú cómo vas de todo eso? ¿No? Vamos a ver en qué punto estás tú de eso, porque tiene mucho que ver dónde estás tú, dónde van a estar tus hijos, ¿no? Entonces, hay un módulo que se le dedica a la autoestima, otro que se le dedica a las emociones y otro que se le dedica a la comunicación. Si tú no te paras un momento para ver en qué punto estás, si tú no te paras un momento en saber cómo te sientes, va a ser muy difícil que le comuniques a tu pareja, a tu hijo o a quien tengas que comunicarle cómo estás, ¿no? O sea, a veces lo que nos falla no es otra cosa que simplemente decir las cosas desde una posición no de ataque, por ejemplo, de cara a un hijo o a una pareja, sino desde, oye, yo me estoy sintiendo así. Normalmente cuando uno se comunica con el otro desde el cómo me siento yo, no desde lo que tú has hecho, pues cambia muchísimo la predisposición del otro, ¿no? Luego hay otra segunda parte que yo le llamo la de bucear, que lo que quiere, que dice cuídate para poder cuidar y a veces cuidarse tiene que ver no solo con cargar pilas y cuidarse físicamente y emocionalmente, que evidentemente sí, sino también con la ir e indagar del clic, ¿no? Entonces en estos módulos pues hay uno que hablo de la mente, bueno, de todas esas cosas que pensamos y que nos creemos y que en realidad no somos nuestros pensamientos, pero nos metemos mucha caña con ellos muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de todo este comportamiento de la mente y cómo se puede mejorar? Luego hay otro módulo que le llamamos la mochila, que tiene que ver con todo eso que cargamos,
que viene con nosotros desde que nacemos y que a lo largo de nuestra vida pues vamos añadiéndole piedras de las que hablábamos a la mochila, ¿no? Están nuestras creencias, ¿no? Las creencias heredadas de nuestra familia, de la cultura en la que hemos nacido, de las experiencias vividas a lo largo de la vida, ¿no? Entonces tú crees que, yo qué sé, pues eres desconfiada porque resulta que porque en tu vida te han pasado varias cosas en las que, o porque en tu casa siempre se ha sido desconfiado o juzgón, o, ¿no? Entonces, bueno, en la mochila hablamos de creencias y también hablamos de miedos y de culpa, que son dos pedruscos que llevamos casi todas en la mochila, más grandes o más pequeños. Y luego el otro módulo que se llama Super Perfecta, que es esta necesidad que tenemos las madres como de, las mujeres también en general, pero las madres de llegar a todo, de encargarnos de todo, de no delegar, de no ser capaces de pedir ayuda, ¿no? De siempre estar como demostrando que puedes, ¿no? Y bueno, que hay detrás de esta necesidad como de superperfección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego la última parte que tiene que ver más con el inspirar, con el, bueno, ok, hemos visto todas estas cosas y a partir de ahí vamos a ver de aquí para adelante qué podemos hacer, ¿no? Y ese es el predica con el ejemplo, lo que os explicaba antes, ¿no? De yo, bueno, pues les estoy enseñando a mis hijos que con ahora ya 50 que acabo de cumplir hace pocos días, pues he decidido reinventarme hace relativamente poco y bueno, pues eso, pues no sé, puede tener sus pegas, pero por mínimo les estoy enseñando valentía, porque cuando uno está ahí en su zona de confort y de repente decide, no, pues eso es predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces hablamos de, hay un módulo que es la brújula, que tiene que ver con hacia dónde quiero dirigirme. Está bien saber dónde quieres ir, ¿no? Qué tipo de madre o de mujer quieres ser y qué tipo de madre o persona quieres mostrar a tus hijos, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, saber hacia dónde quieres ir, aunque no vayamos nunca en línea recta, porque vamos a ir haciendo así seguro, eh, pues es muy importante tener claros tus valores, hablamos de valores, los trabajamos. Y luego el último módulo que se llama Liderazgo MPI, bueno, que al final la realidad es que somos líderes, nos guste o no, en el momento que hemos parido a nuestros hijos somos líderes y, y eso implica una responsabilidad, ¿no? Y es la de predicar con el ejemplo. Entonces es en plan, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos mostrarles a ellos y a nosotras mismas, ¿no? De lo que queremos hacer. Y bueno, no me voy a alargar más, había más cosas preparadas, pero bueno, este curso si alguien está interesada, puede contactar conmigo, lo hablamos y ya está, porque tampoco quiero que sea muy largo. Ahora veo por aquí, el cuento te cuento, no lo has puesto bien. La T es solo una T. No, sí, sí, esto es una cosa que me parecía súper chula a nivel gráfico, pero la verdad es que me da problemas. ¿Vale? Es cuento, una T y cuento te cuento, de Instagram. Y veo por aquí que Jessica nos dice cuentos para trabajar con adolescentes para conectar en tiempos actuales. Pues hay cositas, hay bastantes cositas, ¿vale? Pero realmente, no sé, hay algunos libros que tienen cuentos cortitos, como con un poco de, no de moraleja más bien, sino como un pequeño aprendizaje, que bueno, son ligeros y pueden funcionar. Pero yo te invitaría, Jessica, si quieres, a contactar conmigo de manera individual para que me especifiques un poquito más la edad y de qué estamos hablando, porque cuando dices lo de para conectar en tiempos actuales, ah, pues no sé exactamente a qué te refieres, ¿no? Pero cosas hay, cosas hay. Y también es interesante con adolescentes pues leer lo mismo, ¿no? Yo tengo un hijo que se ha ido a estudiar al extranjero, ahora el de 14, se va a cumplir 15, y le he enviado por correo un libro que yo también me he autorregalado y entonces lo estamos leyendo como un poco en paralelo, ¿no? Es de un autor que os recomiendo muchísimo que se llama Eloy Moreno y que es súper interesante. Y entonces, bueno, pues comentamos la jugada y es un libro que yo sé, este autor sé que tiene como reflexiones y entonces pues luego lo dices o también a veces ver alguna serie y poder comentarla. El tema de la sexualidad es un temazo súper importante. Eh, bueno, ayer justamente aquí en la televisión catalana ha salido un reportaje, pero bueno, y salió en el periódico, ¿no? El tema del acceso a la pornografía a edades súper tempranas, eso es un problemazo que tiene mucho que ver con el acceso al móvil y al internet
demasiado pronto y esto estaría muy bien que estuviera regulado y que hubiera leyes que les Ujú. protegieran de muchas cosas, pero por desgracia nos toca ser No conejillos de toca. indias y somos los padres que nos está tocando asumir nosotros, única y exclusivamente nosotros, la responsabilidad. Y, y hay que asumirla porque, bueno, es una auténtica barbaridad. La media de acceso a la pornografía, la media a día de hoy, en España al menos, que es el reportaje el artículo que leímos, es a los 9 años de edad. Es que no están ni preparados para ver lo que ven, ¿no? Entonces, y no es que lo busquen, porque sí, a otras edades igual sí lo buscan y que tengan curiosidad es una cosa normal y natural, ¿no? Es que se lo encuentran, ¿no? Sobre todo en edades tempranas. Y bueno, todo eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo, es un tema muy delicado la sexualidad, porque a veces es tabú para nosotras mismas o nos cuesta o no nos sientemos cómodas hablando con ellos. Pero hay maneras, y hay libros, y hay cuentos que les acercan a esto y que yo, pues mira, se los he ido dejando por ahí encima de la mesa, ¿no? Y les digo: "Mira, esto es muy interesante, a lo mejor no les apetece leerlo conmigo, pero sé que en un momento u otro lo van a consultar". Y si tú sabes que ahí hay información veraz y con la que compartes, aunque a lo mejor no seas capaz de transmitirlo tú, pues es una gran herramienta porque lo que van a encontrar con los clics, ese otro tipo de clic, pues son cosas que no, para las que no están preparados y que no deberían acceder claramente. Bueno, llevamos creo una horita prácticamente exacta. Yo Exacto. no sé si queréis hacer algún otro comentario, alguna pregunta. ¿Qué os ha parecido? Ponedme una palabra de lo que os ha Y parecido. un emoji ahí que nos, nos Sí. pongan ahí las mamás, ¿no? De cómo, que se llevan también de la plática, siempre tan interesante, Eli, y también quedan en el tintero varias cosas, ¿no? Como digo, para tener otros temas ahí de la lectura de cuentos, el acompañamiento con los chicos, ¿no? Digo, hay mucho material aquí para continuar, ¿no? Pero yo te agradezco también el haber compartido con nosotros tu método, que yo creo que tenerlo así, el tener un método finalmente estructura, ordena también las cosas, ¿no? Nuestras ideas, nuestras emociones, pues muchas gracias, ¿no? Pues ahí también las mamás, muchas gracias también por su participación. Sí, Aquí muchísimas todos gracias por escribiendo. vuestro tiempo, porque yo sé que el tiempo es muy preciado para todas y bueno, que queráis estar aquí, que dediquéis esta hora a informaros y a querer pues mejorar, ya es una super cosa, ¿no? A mí a veces en todo este mundo de la crianza, ¿no? Yo voy a un grupo de crianza hace muchos años y tal, y a veces me quedaba como buah, qué difícil, ¿no? Hay veces que te quedas en plan, pues que qué difícil, ¿no? Y el acceso al teléfono y es igual, son tantas cosas, ¿no? Pero me acuerdo que una terapeuta, una osteópata a la que yo iba me decía, mira, Eli, solo el hecho de que te plantees qué difícil ya es mejorar, porque eso quiere decir que te has preocupado, que estás haciendo una reflexión y que quieres hacer cambios, ¿no? Entonces, bueno, realmente que estéis aquí. Yo os lo agradezco infinito porque, bueno, mi propósito yo me he dado cuenta de que creo que nuestros hijos son el futuro y nuestros hijos y nuestras hijas. Y para hacer un mundo mejor, ellos tienen que ser más amorosos, más empáticos. Y no se trata tanto de enseñarles a ellos cómo serlo, sino de aprender en nosotras mismas y que ellos lo aprendan por mímesis o porque lo ven. Estoy leyendo por aquí cositas en la importancia que Y hay tiene la varios introspección mensajes para ahí. Eli. identificar que podemos mejorar y que debemos trabajar totalmente. Expliqué a mi hijo que iba a entrar en una plática así como él entraba a sus terapias, porque como mamá también necesito mejorar y ahora con esto veo que necesito hay que mejorar. Absolutamente. Mira, hoy justamente yo he ido a mi grupo de crianza en el que hay una mujer que lo modera y yo voy como madre y llevo yendo desde hace 12 años. Y una madre nos decía que había decidido que su hijo fuera a terapia porque tenía pues unas explosiones de rabia que empezaban a escapárseles de las manos en casa y entonces le sentaron, estuvieron hablando con él y le dijeron, mira,
creemos que necesitas ayuda, que tendrías que ir a un terapeuta, a una psicóloga, tal, ¿no? Y él les dijo, sí, tenéis razón, yo necesito ayuda, pero vosotros también. Nuestros hijos son nuestros mayores maestros. Bueno, nuestros hijos, nuestra pareja y nuestros padres, pero los hijos nos hacen de espejito muchísimas veces y realmente es importante. Jessica pone aquí, la palabra clave es predicar con el ejemplo, tal cual, tal cual. Hay que trabajar en nosotras. Pero sobre todo, insisto, con ligereza, porque si no nos coge como esta ansia de hacerlo todo bien, todo perfecto, ¿no? Y ahora la vuelta al cole también, y después de fin de año, todos los propósitos. Está guay, pero vamos a hacerlo en el método este clic, en el rollo este Kaizen de un poquito cada día, un poquito. Otro maravilloso libro que os recomiendo, que también recomiendo libros para adultos, es Hábitos Atómicos de James Clear, os lo voy a poner por aquí, que habla precisamente de eso, de pequeños cambios revolucionarios, pero uno detrás de otro. Si no, es como los super regímenes estos de 2 días, que sí, sí, igual pierdes, pero luego, mira, lo voy a poner aquí, James Clear. Entonces, está bien, o sea, todas habéis cogido como esta conciencia, ¿no? De que hay que mejorar, ¿no? Nosotras tenemos que mejorar. Y está bien que tengamos esta conciencia, que lo veamos. Y está muy bien que queramos responsabilizarnos de ello, ¿vale? Pero intentando ser nuestra mejor versión posible en función de nuestras circunstancias. No cada día podemos estar zen, no cada día o sea, voy a ser mi mejor versión posible y eso es suficiente. Somos las mejores madres para nuestros hijos simplemente por el hecho de ser las suyas. Eso hay que tenerlo súper claro. No somos las suyas, ya está, son la madre que les parió. Con lo cual, a partir de ahí, vamos a hacerlo, pero con alegría también. Y una de las cosas que, mira, no lo he puesto porque no quería alargarme, pero una de las cosas que yo me propuse en aquellos momentos en los que no estaba bien personalmente, era que yo quería recuperar la alegría, porque, ¿no? A veces estamos tan preocupadas por hacerlo todo bien, porque todo, yo qué sé, porque se vayan a su hora, porque los deberes y no sé qué, que tanta preocupación, tanta seriedad hace que perdamos un poco como pues eso, la alegría, el echar unas risas, el hacerles unas cosquillas antes de cenar, yo qué sé, no lo sé, pero yo echaba de menos mi alegría y es una cosa que he trabajado, porque es eso, como pretendía ser perfecta, pues coño, estaba muy preocupada, era muy trabajoso, ¿no? Entonces, recuperar la alegría es súper importante. Y sobre todo cuando el tiempo nunca es suficiente. Eso es muy cierto. Pero por eso, no es una tarea fácil, estamos de acuerdo, no es una tarea fácil. Pero asumámosla, ¿no? Estamos aquí, estáis aquí porque os interesa y porque queréis mejorar, ¿no? Entonces es en plan, vale, pues yo asumo esa tarea. Y bueno, tengo el tiempo que tengo. A lo mejor hay que soltar pues esa culpa porque no tengo más tiempo. Pues en el tiempo que tengas, que sea de calidad y que estés presente y un poquito cada día, de verdad, un poquito cada día. Es como lo de la meditación, o sea, respira un minuto cada día con calma, los ojos cerrados en un momento dado. Eso ya es un poquito. Nadie empieza meditando 1 hora seguida, nadie, ¿no? Pues lo que tengas con presencia, eso es súper importante. Y poco a poco, clic, 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 clic. Bueno, chicas, me estoy alargando un poco. Dali, muchas gracias. Digo, veo todas las mamás en el agradecimiento, ¿no? Pues también a ellas, ¿no? El reconocer que se están dando este espacio también, de querer Absolutamente. conectar en favor de ellas mismas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Como ese es también esta parte de la plática, ¿no? Pues muchísimas gracias. No sé, veo pues el agradecimiento de las mamás, lo que se llevan, la introspección, los hábitos, el darse el tiempo, ¿no? Estoy ahí haciendo ahí todo la síntesis de lo que van escribiendo. Y pues nuevamente la invitación, ¿no? Para seguir a Eli en redes sociales, cualquier duda está ahí a su correo de contacto. Eli también hace este acompañamiento con las mamás desde pues una metodología muy, muy bonita, ¿no? Entonces, para que también podamos dar seguimiento también a estas pláticas. Sí, una cosa que no hemos comentado, en el caso del curso, si venís a través de Gaby y considerando
que en México, pues al cambio del euro, etcétera, me comprometí con Gaby que si alguna se interesara con el curso, os haría un descuento del 20% para intentar acercarme a vuestra realidad del país, de la economía. Voy a cerrar con una cosita, una reflexión. Un clic que hice, ¿no? De los que os hablaba al principio, fue que un día le dije a mi marido, mira, me vienes y me dices que me regalas un sábado, que quiere decir que no me ocupe de nada, ni de niños, ni de tal, en plan, es un sábado para ti y no sé qué hacer con él. O sea, el día que tomé conciencia de esto, dije, a ver, no sé qué hacer. Se me ocurren miles de cosas que hacer para darle al check de las que debo hacer. Pero ¿qué hacer yo con un sábado completo solo para mí, para cargar pilas? No sé qué hacer. Y ese día yo me sentí muy perdida. Y fue un clic, porque fue en plan, no puede ser que yo no sepa qué necesito, ¿no? Porque la maternidad es dar y damos tanto que nos vaciamos y luego nos hemos perdido ahí, en el dar y el dar, ¿no? Entonces, en plan, tenemos que aprender a darnos a nosotras también, porque para dar a los demás primero te tienes que llenar. Y es así. Entonces no es un tema de egoísmo, es un tema de bienestar familiar, ¿no? Hay una definición de autoestima que me parece maravillosa, que fue un buen zasca cuando la vi por primera vez, que es que autoestima no se trata de reconocer tus cualidades, cosa que ya hay muchas que ni siquiera somos capaces de ello, ¿no? O éramos capaces de ello. Autoestima se trata de reconocer y atender tus necesidades. Eso sí es autoestima de la de verdad. Y primero saber qué es lo que necesito y luego una vez lo sé, concedérmelo y dármelo. Así que chicas, muchas gracias, felicidades por el hecho de estar aquí. Ya es un pasito para adelante hacia una mejor versión de nosotras mismas. Y lo dicho, cualquier cosa podéis contactar conmigo a través de la web, de Insta, lo que queráis. Y estamos en contacto para lo que sea. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Eli. Adelante, bonita tarde a todas. Gracias. Gracias.